Bueno, en sí viene como un derivado de Eratóstenes y el descubrimiento que hizo de la circunferencia de la Tierra. Está relacionado. Claro, está relacionado. Y eso abre una puerta, obviamente, a una nueva curiosidad a las personas. Ya al saber cuál era más o menos la circunferencia de la Tierra, ya se podían empezar a imaginar que realmente no conocían casi nada. Porque obviamente ellos solo estaban metidos ahí en su porcioncita de tierra. Claro, en Alejandría, que era su porción chiquita y según ellos eso era el mundo, ¿no? Claro. Pero se dieron cuenta gracias al descubrimiento de Eratóstenes de que realmente el mundo tenía muchísima más extensión de lo que ellos, me imagino, alguna vez se habrán imaginado. Y eso también nos hacía como que una reflexión o un paralelo sobre la situación actual que nosotros tenemos en cuanto al universo, ¿no? Nosotros estamos viviendo en nuestro mundo y desde acá es desde donde intentamos proyectar todo lo que conocemos del universo. Exacto. Perdón, haciendo un paréntesis, por eso yo creo que la ecuación de Drake es lo más parecido a esto que hizo Eratóstenes. ¿Qué es O sea, eso? la ecuación de Drake es hacer un cálculo estadístico de según cuántos planetas podrían haber, que podrían albergar vida, y según eso tener el número de civilizaciones que podrían haberse desarrollado y que podríamos llegar a tener un eventual contacto. O sea, me parece que es lo más parecido, que nos abre los ojos a que la matemática pura te dice de que hay vida extraterrestre. Claro, o sea, la estadística te dice la estadística, que la hay. matemática te dice no puede ser el único. Es claro, matemáticamente improbable. Sí, puede ir muy relacionado a eso. Es algo que puede, como dices, hacer como una comparación. Una comparación tal vez más en un sentido de reflexión, porque en un sentido práctico no sé cuánto pueda aportar eso a la exploración espacial como tal. Ah, claro, o sea, como dices, sí, como a nivel reflexivo, porque después como búsqueda de vida extraterrestre solo te da un panorama. Claro, solo nos da una idea, una directriz, digamos. Claro, una idea más, mientras que lo de Eratóstenes obviamente él no lo podía comprobar al 100%, pero sí era aplicable. Algo mucho más firme, ¿no? Algo más aplicable, como dices. Algo de hecho que ha dado curso a de que muchos aventureros hayan emprendido nuevos viajes, nuevas exploraciones, nuevas aventuras en busca de saber qué hay más allá de lo que se conocía, de tu realidad percibida. Claro, de que básicamente eso era, o sea, el territorio donde está Alejandría, la parte tal vez sur de Europa, y todo lo que es el continente de África, ¿no? Que era lo más conocido. Después la parte de la India, que también, bueno, en aquel entonces no sé si se habrá conocido. Ahí sí que tengo la duda. ¿La India? Sí. Sí, de hecho, todo Francia, que es Europa, claro, África y Asia, como que está conectado, entonces hay cierta claro, históricamente noción. está conectado, ¿no? Ahora, Entonces, claro, exactamente. Históricamente y geográficamente también. Pero yo creo que no había una noción real del tamaño de todo ese continente. O sea, sí, obviamente habían mapas ya en esa época, había la cartografía, no estoy diciendo que no había. Pero los mapas normalmente fallaban mucho, porque obviamente lo hacían diferentes personas. Una persona que haga solo todo un mapa era muy complicado. Había gente que se dedicaba toda su vida a solo una región, imagínate. Entonces, hacer un mapa coherente, real de todo era muy difícil. Pero esto ya te daba una idea más o menos para unificar todos los mapas. O sea, era una directriz que unificaba toda la cartografía de su época. Por eso es increíble eso, ese desarrollo de haber encontrado la circunferencia de la Tierra de Eratóstenes. Sí. Ahora, bueno, esto, como decía, daba paso ya obviamente mucho tiempo después a que exploraciones y aventuras como tal por intentar descubrir qué había más allá tengan mucha más idea de lo que pasaba. Y uno de estos exploradores que se basaron en el descubrimiento de Eratóstenes es nada más y nada menos que Cristóbal Colón. De hecho, Colón era un, digamos, un nacido lector de libros de antiguos geógrafos, donde estaba obviamente Eratóstenes, ¿no? Entonces, en estos libros, él lo que intentaba era encontrar, creo que siempre, desde siempre en su cabeza estaba la idea que tenía de llegar a las Indias, ¿no? Pero no por la ruta comercial que ya se conocía, sino dando la vuelta por la ruta opuesta, digamos, ¿no? Por decirlo de esa forma. Entonces,
buscando esa información, buscando cómo podía lograr hacer eso, lo que él llamaba la empresa de las Indias es de que él era un nacido lector de estos geógrafos antiguos. Y de hecho, aquí hay un dato que me parece igual súper interesante, que quería darlo como curiosidad, pero ya que vaya, porque me parece que es muy, muy complementario a todo lo que está hablando. Él se da cuenta de que para que la empresa de las Indias fuera posible, el tamaño de la Tierra debería ser menor, o sea, debería ser el diámetro del planeta debería ser un poco más reducido, ¿no? Yeah. Más pequeño, porque si no, las naves y las tripulaciones era poco probable que vayan a sobrevivir el viaje, que puedan llevar la comida y todo lo necesario para un viaje tan largo, digamos. Exactamente, provisiones, todo eso, porque también hay que contar agua, porque obviamente no podían tomar agua del mar. Entonces era todo el tema de agua, comida, todo eso. No iba a aguantar si se consideraban las dimensiones que Eratóstenes había calculado. Y de hecho, esto es igual 100% comprobado, de que los cálculos que hizo Colón, con los que respaldó esta su empresa de las Indias ante el reino de España, han sido manipulados, o sea, no son correctos. Colón los hizo trampa, digamos, con esos cálculos. Y esto ha sido, como les dije, 100% comprobado por la Universidad de Salamanca, que ellos han estudiado bien todos los cálculos, toda la documentación que han encontrado sobre esto. Y habían pruebas claras de que Colón había modificado muchos datos. De hecho, dentro de toda la literatura que él había consultado, obviamente después de Eratóstenes me imagino que han habido muchos más que han seguido estudiando, profundizando sobre el tema, y dentro de todo eso, Colón ha utilizado el dato de la menor circunferencia posible de la Tierra, como para que para no justificar, se vea, digamos, para que era posible, para decir que se podía, claro. Porque si realmente manejaba los datos reales, le iban a decir no, iba a ser exacto, le iban a rechazar, iba a decir no es, o sea, es imposible, entonces claro. No. Ahora, aparte de eso, también como que exageró varias cifras, y por lo que entiendo, dentro de estas exageraciones, como que inmiscuyó la extensión de Asia hacia el lado de España, o sea, como que lo hacía ver más cerca de lo que realmente está. Claro, es justo lo que les decía, había muchos mapas inexactos. Claro, eran totalmente inexactos. Pero yo creo que más allá de inexactos, él manipula las cifras. Sí, o sea, como decir una mentira para lograr un objetivo superior. Sobre mapas inexactos. Sobre mapas inexactos. Es que habían varios mapas, y eso obviamente hacía que muchos sean inexactos, y él tomaba los mapas o la información que más le convenía para ese momento. Claro. Ahora, de hecho, o sea, lo que hace Colón es algo muy, muy fregado, porque de no haber sido que en medio del camino se encontró con América, el tipo hubiera tornado, claro, hubiera fracasado. Toda la tripulación hubiera muerto, sí. Todos o casi todos. Y esto ya se empieza a conectar mucho con lo que les dije en el anterior episodio. No te perderte en medio del mar. Claro, y es eso como un poco como desconectarte en el espacio. Claro, como en Interestelar. Bueno, spoiler alert para los que no han visto Interestelar, véanla, no sé si escuchan este programa porque no la han visto hasta ahora, pero bueno. Sí, es brutal. Cuando van al planeta del Dr. Mann, creo que es, o de Matt Damon, para variar, para rescatar a Matt Damon, y el tipo está ahí solo en el planeta y no tiene forma de volver, está varado ahí, esperando morir. Claro, y quedarte así en el medio del océano, debe ser algo similar, es una sensación similar, claro. ¿no? Un lugar donde no puedes conseguir alimentos, provisiones en general, y no sabes como que dónde empieza y dónde es el acaba. desierto más grande del mundo, ¿no? Claro, el océano desierto, vale decir, el término no sé. Es una especie de desierto. Es una especie de desierto. Pero bueno. Perdón, pero viéndolo desde ese punto de vista, las carabelas serían una especie de Voyager. Haciendo un paralelismo. O sea, totalmente. Lo mandas a ver si encuentra algo. Claro. Pero tripulado, sí, porque no hay de otra. Exactamente. Porque no había tripulados, porque no podía ser manejado a distancia, remotamente. Y esas comparaciones son las que me encantan, las que hicimos también en el anterior episodio, como
el descubrimiento de un nuevo mundo se asemeja tanto ahora con el descubrimiento de o la expedición del espacio. Como dices, exactamente, las carabelas pueden hacer una similitud con lo que son los Voyager, ¿no? Las sondas, claro. Las sondas exploradoras, para ver qué hay más allá, para descubrir con qué nos encontramos. Si nos encontramos con amigos, con enemigos, con la aniquilación total de la Tierra, con la oportunidad más grande de la especie. Claro. O sea, son cosas que empiezan a ser situaciones paralelas que realmente a mí me encantan, me hacen volar un poco la cabeza. Pero bueno, decíamos de que si no hubiera sido América, Colón hubiera fracasado estrepitosamente. Y eso, de hecho, también les decía de que está relacionado con la historia de Fernando de Magallanes, que en realidad es la verdadera historia que quería contarles hoy día. Ahora, bueno, ya todos sabemos un poco la historia de Colón, de que en realidad él quería llegar a la India, llega a América, y ya sabemos todo lo que pasa, y vuelve y todo, ¿no? O sea, al final no logra concretar el objetivo que tenía de la empresa de las Indias, que era llegar a las Indias. Claro. Llega a América y eso ya creo que ya era demasiado descubrimiento como para no darle importancia y realmente lanzarte por las Indias. Y continuar hacia las Indias. Continuar hacia las Indias. Lo que pasa después es de que Fernando de Magallanes vuelve a retomar el proyecto de la empresa de las Indias. Nuevamente lo que él quería era llegar a esa región que Colón quería llegar, que era la isla de las especias. ¿Y esto por qué? Porque esta isla de las especias, que está en Indonesia, era un lugar, o sea, no es que no se lo conocía, de hecho ya había una ruta comercial entre España y Portugal hacia estas islas, pero lo que Fernando de Magallanes quería era encontrar, yendo por el sentido opuesto, una nueva ruta, de la que podría tal vez hacerse, en este caso Portugal, dueño completo de esa ruta, porque la otra ruta la compartía con España. Entonces la idea era descubrir y hacerse de esta nueva ruta. Esto obviamente, si se dan cuenta, siempre con objetivos, se podría decir, no se puede decir, de hecho son objetivos comerciales, ¿no? Claro. Objetivos de poder tener más poder, Más dinero. más poder para el reino, para el imperio. Recursos. Más recursos como tal para el reinado, ¿no? Que en este caso era Portugal. Y es así como Magallanes emprende nuevamente esta empresa por llegar a las Islas de las Especias, que al final termina convirtiéndose en la primera vuelta al mundo en general. Es la primera expedición que logra realmente dar una vuelta completa a la circunferencia de la Tierra. Wow. Y aquí aparece otro personaje que es Elcano, el apellido Elcano. Él no es Elcano. El apellido Elcano. Y se vuelve también otro protagonista que ya les voy a ir contando en la historia. Pero en general, para que ya vayan teniendo una idea de lo que va esto, la historia trata sobre la tripulación o el viaje, la misión de Fernando de Magallanes y Elcano, que esto ocurrió ya hace más de 500 años, en la que solo sobrevivieron 18 de los 250 tripulantes que salieron en un inicio. Menos del 10%. Menos del 10%. Y lo que yo no sabía, y de hecho esto creo que en la historia no lo cuentan, es que Fernando de Magallanes no estaba dentro de esos 18. O sea, se podría decir de que Fernando de Magallanes no es, como se cree, el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Falleció antes. Falleció en el camino. Pero a ver, vamos por partes. Esta tripulación... Perdón, qué mérito no estar dentro de esos 18, o sea, salir tantos, darle la vuelta al mundo, hacer un viaje tan avanzado para su época y tan atrevido, llegar vivo, tan peligroso, no sé, me parece loco. Mucha cosa. Pero bueno, esta tripulación sale un 20 de septiembre de 1519. Era una flota compuesta por 5 naves en la que estaban 250 hombres, repartidos en las 5 naves con provisiones y todo. Ellos salen del puerto de Sanlúcar, en el sur de España, con la primera idea de cruzar el Atlántico para llegar hasta Sudamérica, o lo que en ese entonces se conocía como América, ¿no? El punto es de que ni Magallanes ni ninguno de los hombres de esta tripulación tenían obviamente la idea de que
de la magnitud del proyecto al que se estaban enfrentando, y tampoco tenían menos, de hecho, la idea de cómo iban a cambiar el curso en sí de la Las historia. consecuencias. Claro, las consecuencias que iba a tener, no las consecuencias fatídicas en este No, caso, sino sino para las consecuencias para la historia, para Exacto. la humanidad misma. Lo que no sabían era de que este viaje iba a ser prácticamente un infierno de enfermedades, de hambre, de violencia, de muerte, de mil cosas, ¿no? Esta tripulación que salió con 250 tripulantes del sur de Europa, pasa el Atlántico, llega al sur de América, pero lo que pasa es de que no lograban encontrar, y esto me parece igual súper loco, por el sur de América, o sea, llegan como que a un punto en el que no encuentran por dónde pasar hacia el Océano Pacífico. Claro. Bueno, esas veces no se llamaba Océano Pacífico, ¿no? Era un mar. De hecho, Fernando de Magallanes es el que le bautiza al Océano Pacífico como Océano Pacífico. Ah, sí. Antes no, obviamente, lógicamente no tenía ningún nombre. Claro, porque nadie lo había navegado nunca. Claro, nadie lo De había ese lado navegado, del lo mundo. Desconocido. Claro, Totalmente. De ese lado del mundo al menos. Ya, entonces ellos pasan del océano, perdón, llegan al, claro, del océano Atlántico, cruzan el océano Atlántico. el océano Atlántico, llegan a Sudamérica, y lo que ellos querían era encontrar un estrecho, pero lo estaban buscando por la parte sur. Estaban buscando el estrecho de Magallanes. Lo que querían bautizar, me imagino, Okay. en ese momento como estrecho de Magallanes. Claro, no se fueron por Centroamérica. Claro, hubiera sido súper fácil, obviamente con nosotros con un mapa aquí ya lo vemos, Claro. como se dice con el periódico del lunes, ya lo vemos súper fácil, salir de España, pasar por Centroamérica y correr directo hacia el otro lado, pero ellos bajaron, no se fueron hacia Centroamérica, sino que empezaron a bajar por Brasil, Claro. y de hecho se quedaron ahí. Claro, Quedaron han ido viendo tierra, querían ver una estrecho, entradita. una entrada para poder cruzar el continente y tomar Claro. ya contacto con Querían el fácil, otro querían lado. comido los malditos. ¿Cómo? Querían comido todo. Querían todo fácil. Sí, de hecho, es que yo también ahí me ponía a pensar, pero ¿por qué no han decidido solo darle la vuelta? El punto es de que ellos no sabían Qué tan grande qué podía tan ser. grande era. Claro, Claro, tal hasta vez- dónde llegaba, era la primera vez que se iban por esas tierras. de hecho, tal vez ni siquiera cabía la posibilidad que incluso ni siquiera haya un fin, o perdón, Una haya forma de una pasar. forma de pasar. Tal Claro, vez ¿no? realmente todo estaba cortado hasta tomar contacto con el otro polo y nunca... Todas las cosas que han debido pensar en ese Claro, momento. O sea, es número mucha uno, locura. se me ocurre como que lo primero debe ser cuando termine esta cosa, esto no termina más. Casi. Sí. La desesperación, así. En otro punto debió surgir tal vez igual alguna idea de cómo funciona el planeta, y para ellos en algún punto debió ser como que estamos rodeados por montañas. O sea, como que estamos Claro, rodeados por tierra. una cadena de tierra nomás, Exacto. ubicas. Y en otro punto ha debido ser ya por ahí cuando han logrado pasar, y eso nos vas a contar capaz más adelante, pero ha debido ser wow, es la parte más grande de tierra que han visto jamás. O sea, ni siquiera saliendo, digamos, de Europa. Europa es un puño, digamos, al lado de todo lo que es América. Claro, es chiquito. Es súper chiquito. Tal vez comparable me parece juntar Europa con África. Algo parecido a lo que puede ser. O tal vez África con Sudamérica, digamos, tenemos ya un tamaño un poco más parecido, ¿no? Sí. Pero obviamente ellos no sabían, no tenían ni idea en qué punto podía terminar. Y como dices, tal vez pensaban que realmente estábamos rodeados de tierra y no había forma salida. de cruzar hacia el No otro había lado. salida. Claro, no había salida. La cosa es de que esto llega, o sea, a complicarse tanto de que se pasan meses ahí en Sudamérica, en la costa este de Sudamérica, intentando encontrar un pasaje que los lleve hacia el oeste. Acá los agarra el invierno, y un invierno brutal que nos agarra en pleno mar, imagínense. Y ahí es cuando empiezan a ponerse complicadas las cosas, porque de hecho los marineros tenían que dormir en la cubierta prácticamente en condiciones de congelamiento. Claro. Y al mismo tiempo que las raciones se iban reduciendo y obviamente aumentaba el hambre. Al final los ánimos empiezan a ponerse peor, los problemas empiezan a complicarse mucho más, a tal punto que uno de los barcos, una de las 5 naves que partió con la flota decide volver.
Ya. O sea, dice ya al diablo todo, me voy. Y Abandonan y que tiran el plastoformo. Sí, Dicen, no, ya está perdido esto. Y ya... bueno, esta parte no entiendo por qué, pero precisamente este barco que fue uno de los que regresó es uno de los que contenía mayor cantidad de provisiones, porque era uno de los barcos más grandes. Entonces, ya en medio de todo este escándalo, porque empieza a generarse motines dentro del barco, rebeliones, claro, una mezcla de hambre, sed, seguro que todo sí. Eso, ya se hace como que muy difícil, ¿no? Hasta que el 28 de noviembre de 1520 logran encontrar el paso hacia el otro lado de América del Sur. O sea, imagínense, ellos salieron en septiembre de 1519. Ok. Y lo encontraron en el paso casi un año después. 1 año y 2 meses. O sea, han estado meses ahí dando vueltas, rompiéndose la cabeza cómo podían pasar cuando tenían en Centroamérica el paso prácticamente libre. Claro. Y de hecho tampoco era muy complicado bajar de Brasil hasta por el sur, hasta la Patagonia, y dar la vueltita y seguir el camino. Así que cuando te preguntes cuando pienses que es muy guaso aguantar la pandemia, estar encerrado en tu casa con internet y cable. Ya imagínate estar en Claro, en medio del mar, invierno, sin con internet. pocos alimentos. Sin internet, trucho. Sin internet. Pero bueno, el punto es de que logran encontrar el paso. Y de hecho aquí yo también entiendo por qué es que Magallanes tenía tantas historias, tanta relación con la Patagonia. De hecho, hace varios capítulos atrás hablamos de este supuesto, de la leyenda del gigante de dos cabezas de Cap d'Oie, claro. En la que está muy, muy relacionado con las expediciones de Magallanes por la Patagonia, ¿no? Y ahí yo decía, ¿y por qué tenía relación? O sea, ¿qué hacía un tipo como él aquí, no? Y ahí está. O sea, de hecho él estaba buscando el paso hacia el Océano Pacífico, y de hecho es por ahí por donde pasan. Si se dan cuenta, la Patagonia no es tierra firme todo, sino que hay como estrechos, ¿no? Hay como pedazos, porciones de mar. Uh-huh. Entonces logran pasar por ahí. Tampoco es que llegan al pico de abajo y pasan hacia el otro lado. La cosa es de que una vez que pasan, se podría decir que ahí empieza realmente lo complicado del viaje, ¿no? Porque ellos pensaban de que tal vez ya habían pasado la parte más complicada y solo era cuestión de llegar a la isla de las especias y ya todo bien. Claro. Pero realmente no sabían a la magnitud también que se estaban enfrentando, porque de hecho el Océano Pacífico es 2 veces más grande que el Océano Atlántico. Claro. Y es 1/3 del tamaño de la Tierra. Claro. O sea, realmente los tipos no tenían la más remota idea de a qué se estaban enfrentando. La cosa es que ahí otra vez empiezan los problemas de falta de suministros, de hambre, de sed. Empieza también ya problemas de escorbuto, o sea, esa enfermedad que da a los marineros. Sí. Entonces ahí empieza ya el verdadero infierno, se podría decir. Ahora, todos los mapas y globos terráqueos que había utilizado Magallanes, obviamente, como decíamos, también estaban incorrectos y subestimaban demasiado la circunferencia de la Tierra. Entonces todos los datos que él tenía estaban totalmente echados al agua. Ninguno prácticamente servía para afrontar lo que estaba ahí. Claro, porque era totalmente desconocido. Totalmente. De hecho, aquí hay las crónicas de uno de los tripulantes, uno de los marineros, que es Antonio Pigafetta, que es de hecho uno de los relatos más conocidos de esta travesía. Y él dice esto: durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho, aunque ya no era bizcocho sino polvo mezclado con gusanos, y lo que quedaba apestaba a orines de rata. Bebíamos agua amarilla que llevaba podrida muchos días. También comíamos algunas pieles de buey que cubrían la parte superior del patio principal. O sea, esto nos da idea de realmente al punto en el que estaban. De hecho, tenían que comer comida podrida que olía a orín de ratas, y el agua que tomaban también estaba podrida. Y eso tiene un montón de enfermedades, además. Claro, un montón de enfermedades que los debilitaban más, me imagino, ¿no? El punto es de que ya cuando se da cuenta Magallanes de que realmente no iba a haber futuro en intentar llegar a las islas, a la isla de las especias, a Indonesia, al menos por ese lugar, él decide cambiar el objetivo de toda la empresa,
para dirigirse a las Islas Filipinas. Porque, bueno, me imagino que él, según los cálculos que ha tenido, ha debido ver que estaba más cerca de ese lugar que realmente de llegar a las Islas de las Especies en Indonesia. La cosa es de que cuando llega a las Filipinas, toma contacto con los reyes locales, con las tribus locales, y ve que ahí en las Filipinas había muchísimos recursos. O sea, había un montón de oro, ¿no? Y como todo buen conquistador, el tipo decide meterse en la política local de estas islas para intentar sacar partido de esto. El punto es de que estas gestiones que lleva a cabo por intentar hacer alianzas con los líderes de las poblaciones que encuentran ahí no salen bien, de hecho le va muy mal, al punto de que los reyes de ahí se oponen y ya se ponen violentos, o sea, los querían votar. Ahí es cuando Magallanes se le ocurre la maravillosa idea de querer invadir la isla, junto con apenas 40 tripulantes que quedaban. O sea, de toda la tripulación de 250 ya solo quedaban 40, porque habían desertado una gran mayoría y otros se habían muerto. Claro. Y ahí es, como digo, no sé cómo se le ocurre la idea de querer invadir una isla con 40 tripulantes que encima muchos me imagino que han debido estar enfermos, malnutridos, débiles y todo. La cosa es de que los revientan. O sea, Magallanes se lanza a la batalla, la gente local, las tribus, los pobladores locales de las Islas Filipinas los revientan, lo capturan a Magallanes y lo asesinan. Ah, sí. Ahí es cuando muere el tipo. Y bueno, no muere de una forma tampoco muy decorosa, no muere en batalla, de hecho su cuerpo nunca lo recuperaron. Y ahí, una vez que él muere en las Filipinas, es que otro capitán de los barcos toma mando de toda la exploración, ¿no? Que es Juan Sebastián Elcano. Él, como nuevo comandante de la expedición, es que decide, obviamente, al ver que en las Filipinas los han matado, los tipos escapan y decide retornar más que retornar, decide continuar con la expedición de llegar a las Islas de las Especies. Entonces, ya aquí Elcano, con los pocos hombres que le quedaban, decide abordar nuevamente el viaje, o sea, de las Filipinas, decide intentar volver a las Islas de las Especias y inicia la travesía, logra llegar, al final ya no estaban tan lejos, logran llegar, ahí como que, digamos, recogen toda la mayor cantidad posible de recursos que ellos querían recoger de las Islas de las Especias para volver directamente a España. Siguen habiendo problemas porque, de hecho, en uno de los puntos ellos ya no iban a poder hacer el viaje de una hasta España, sino que tenían que parar en algún punto medio, y todos esos puntos medios estaban controlados por los portugueses, y esta era una exploración que estaba comandada por el reino español. Entonces, de hecho, llegan a uno de estos puntos, los portugueses los capturan, o sea, siguen los problemas, los tipos no podían seguir tranquilos, los capturan y ahí es cuando ya se reduce mucho más todavía la población, porque la tripulación, la tripulación, porque de hecho una vez que los capturan son pocos los que logran escapar, y esos pocos son los 18 que logran escapar. O sea, al final de los 250 que han salido, han tenido que enfrentarse con enfermedades, muchos han debido morir por hambre, por sed, otros han muerto en batalla y otros se quedaron ya presos en esa parte. Y otros se han escapado. Los que escaparon son los 18 que terminaron el viaje, que terminaron llegando a España. La cosa es de que finalmente ya Elcano llega el 6 de septiembre de 1522, llega nuevamente al puerto de Sanlúcar, de donde partieron 3 años después, casi justo 3 años después. Y bueno, ahí obviamente se hace toda una ceremonia, ¿no? El emperador Carlos V sale, los recibe, ahí le concede Elcano igual una renta anual del parte del imperio, del reino, y también le da un escudo de armas para su apellido, con un globo terráqueo y la leyenda en latín que dice primus circumdedistis me, que significa el primero que me circumnavegó. Qué tal. Entonces
Ya, de Elcano la verdad es que yo no sabía, no tenía idea, nunca había escuchado hablar de él, pero en realidad no se puede decir, es el primer hombre que le dio la vuelta al mundo. Entonces, bueno, al final ya llegan, ahí queda la historia. Y lo que a mí igual, nuevamente vuelvo a traer aquí esas reflexiones de que hay mucha similitud en cuanto a lo que es la exploración al espacio frente a lo que pasó en aquel entonces, ¿no? Claro. De la navegación del Atlántico para cruzar por todo el Pacífico. Me pongo a pensar qué podría pasar si nosotros nos lanzamos a explorar así el universo. ¿Cuántas probabilidades hay de que nos encontremos con cosas similares? No sé, tal vez con especies alienígenas que nos capturen, con las que se entre en una batalla, cosas así. O que se hagan malos cálculos y realmente un planeta no está a tantos años luz, sino está a muchos más años luz y no sé, cosas así. Claro, de hecho, mira, Elon Musk todo el tiempo dice él de que este viaje a Marte, en realidad, o sea, que muchos lo tachan como un escape para ricos, digamos, porque el pasaje o sea, el costo de cada pasaje sería demasiado alto, más o menos el cálculo unos 200 a 250 mil dólares sería el pasaje. No sería para nada un escape para ricos, porque llegaría, o sea, las probabilidades de que llegues no son muchas, o sea, claro. no son 100% no es que 100%, llegues, no es seguro, claro. Que aterrices menos. Y con lo que te vayas a encontrar allá. Exactamente, las probabilidades de morir en Marte son mucho más altas que en la Tierra, dicen. Luego llegas, trabajas 24 horas prácticamente para sobrevivir, para instalar una base humana, que el trabajo es muy duro, entonces realmente no sabemos, o sea, me parece que tal vez va a ser lo más parecido que se repite en la historia a esto que hicieron. Es traspasar nuestro planeta y llegar a otro planeta, es lo más parecido a darle la vuelta por primera vez al planeta Tierra. Claro, traspasar del mar Atlántico al Océano Pacífico. Qué bueno. Lo vas. Sí, traumante. Sí, es muy profundo. Ya. Estoy pensando, no me acuerdo que había algo que quería decir, pero no me acuerdo qué. Pero sí, qué fuerte. O sea, qué fuerte pensar en todo eso. Hemos logrado desarrollar, creo, ahora lo que decíamos, tecnología que nos permita, o sea, que mueran los robots antes que muera la gente, ¿no? Sí, no es lanzarse a lo loco. Pero sí, también, ahí ya me he callado porque igual eso que dices de que hagan un cálculo mal, y que de hecho se ha probado, ¿no? Ve que estaban viendo lo que en el tema que habló Raúl, y sí, este es el momento en el que les hago recuerdo que escuché en los programas pasados. En un programa que habló Raúl justamente de este planeta que era muy parecido a la Tierra, que había sido descartado por una computadora porque había hecho los cálculos mal. Sí, entonces, si una computadora hace los cálculos mal, muchas estamos condenados a dirigirlos. Sí, de hecho, sí, una compu hace un cálculo mal y tal vez nos encontramos con un planeta en medio de otro objetivo que estamos buscando. Claro, hay que rodear el planeta, y rodear un planeta no es fácil. Easy task. Ya. Qué fregado.